Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Posicionamos nuestro tema el día de hoy en este país, en Venezuela, porque el gobierno ha informado sobre, en primer lugar, la desarticulación de un plan terrorista que pretendía detonar un explosivo en un lugar público de Caracas. Las autoridades atribuyen este intento de desestabilización a grupos de la extrema derecha, pero planificado desde Washington. Es el denominado caso Plaza Venezuela, que pretendía ocasionar múltiples daños contra zonas de alta movilidad en Caracas, y detrás de las operaciones los mismos nombres vinculados al extremismo derrotado en este país. Vamos a analizar el escenario, no sin antes recordarles a través de redes sociales. Hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ya algunos de ustedes han participado respondiendo de la pregunta que hemos hecho a propósito del tema. Aquí tiene también el código QR para que usted pueda participar. ¿Cuál es el motivo detrás de la propaganda de guerra impulsada por Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano? Tenemos las opciones: distracción a los problemas internos de Estados Unidos, una grotesca campaña contra Venezuela, show mediático de un extremismo derrotado, o métodos coercitivos contra la Carta de las Naciones Unidas. Son las opciones. Le invito desde ya a través de nuestra cuenta de Telegram de Telesur, que usted puede ingresar allí para que también pueda participar de esta importante pregunta. Aquí la tenemos con el código QR ya de una vez para que usted a través de ese código pueda participar con las opciones. Más adelante analizamos los resultados. Vamos de inmediato con el análisis. Me acompaña en el estudio Luis Delgado Arri, analista geopolítico, epistemólogo y filósofo de la liberación, también vicerrector de investigación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Muchísimas gracias, Luis, nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar hablando de este tema con pruebas, con confesiones de los detenidos. Se desmantela este plan terrorista auspiciado por narcobandas, dice las autoridades, narcobandas de la extrema derecha venezolana, en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, dirigidos a generar caos alrededor de la Plaza de la Victoria en Caracas. ¿Cuál es su lectura sobre este escenario y lo que representa justamente en tiempos en los que el gobierno venezolano ha venido poco a poco y durante los últimos meses planteándole a Venezuela pues estos operativos, pero también un ambiente de paz, también garantizar la paz en el país? Bueno, fíjate que hay que hacer una lectura dialéctica de todas estas operaciones. Con dialéctico quiero decir lo siguiente: en la dialéctica, las propias causas generan nuevas consecuencias y las consecuencias generan causas, y es un efecto, digamos, recursivo. Y entonces, ¿cómo podemos verlo? Por supuesto, es una muestra de poder, el poder de quien puede financiar la compra de 3 kilogramos de dinamita. Por supuesto que hay un poder allí, ¿no? Hay un poder económico, financiero, logístico, hay toda una organización detrás de eso, y es decir, una operación de inteligencia que está dirigida. Fíjate que es muy interesante que el evento ocurre, el imperialismo nunca da puntada sin hilo. La operación se cumple en la Plaza Venezuela, es decir, es una amenaza contra toda Venezuela. Correcto. Eso es lo que quieren indicar. Muy próxima a la Plaza de la Victoria, de la Gran Guerra Patria. Entonces están diciendo, es un ataque contra la solidaridad que ha mostrado el pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela hacia el pueblo y el gobierno ruso en su lucha por mantener el equilibrio estratégico en esa zona europea asiática. Entonces, por un lado podemos decir que es la reedición de una suerte de operación que continuamente vienen haciendo con mercenarios, pero que también hay que leerlo, digamos, la contracara. La contracara es que cuando alguien apela a la violencia, cuando ha perdido los argumentos, cuando se siente derrotado, cuando se siente que las razones que puede esgrimir ante los organismos internacionales, cuando las sanciones cada vez son menos efectivas, las sanciones que no son sanciones, son medidas de extorsión de todo un pueblo. Son equivalentes, ese tipo de sanciones que le han hecho mal llamadas sanciones contra Venezuela, son equivalentes
al lanzamiento de bombas nucleares, como equivalentes a los que se lanzaron contra Nagasaki y Hiroshima, que vamos a conmemorar esa fecha dentro de pocos días. Lo que se ha hecho contra Venezuela fue algo, o lo que se ha querido hacer contra Venezuela es una guerra solo matapueblo, porque ¿a quién ataca? A los más pobres, a los niños, a los bebés, a las madres grávidas, pobres, a las personas de la tercera edad, a los enfermos con enfermedades de alto costo, a todos los más, los que tienen más pobreza, los que tienen más circunstancia agravada por la pobreza. Y entonces contra ellos va esta operación. No una operación solamente contra el gobierno, es contra el pueblo de Venezuela y por eso la Plaza Venezuela. Y justamente por eso, Luis, quiero invitarte a ver precisamente lo que es el impacto de que tú mencionabas sobre la población. Vamos a conocer cuáles serían las 4 zonas de destrucción de una bomba de 3 kilogramos de TNT en un entorno urbano, porque un análisis basado en modelos de la ONU revela que el impacto que tendría una bomba de estas características de 3 kilogramos de TNT, una cantidad que se pretendía usar en el reciente atentado frustrado en la ciudad de Caracas, pues efectivamente tiene un impacto bastante demoledor. Una bomba de esta categoría tendría, en primer lugar, una sobrepresión de 2000 kilopascal a una distancia de 0 a 1 metro, es decir, causaría desintegración de órganos internos por la onda expansiva, temperaturas de 2000 grados Celsius capaces de carbonizar tejidos en milisegundos, y en un espacio de 1 a 3 metros provocaría que las estructuras colapsen parcialmente, causando al menos un 90% de víctimas con quemaduras graves y pérdida auditiva. En una tercera instancia, este explosivo ocasionaría de un trecho de 3 a 10 metros el llamado efecto lluvia de cristales, vidrios convertidos en proyectiles equivalentes a disparos de gran calibre. Es parte justamente de estas zonas de destrucción y preguntarte, Luis, porque, como decíamos, es la solución que ve este extremismo derrotado en el país sin importar la población, porque muy probablemente no solamente esté alguien que obviamente esté de acuerdo con el proceso bolivariano en Venezuela, sino también cualquier otro, incluso extranjeros en el lugar. Bueno, yo voy a hacer primero una distinción. Mira, extremismo puede haber de muchos tipos. Podemos hablar de un extremismo amoroso, por ejemplo, una persona que es celópata, ¿verdad? Un extremismo, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de extremismo terrorista, que es una dimensión muy particular. Y el terrorismo, fíjate, sobre el terrorismo hay un acuerdo universal de que el terrorismo es inadmisible. Ningún pueblo, ningún país, en ninguna parte del mundo puede suscribir el terrorismo. Porque el terrorismo, ¿qué es? El terrorismo, cuando se expande, hace que los países caigan en situaciones de inviabilidad. Se caen en situaciones de estados fallidos, de pueblos fallidos, de modelos fallidos, en estados en donde, como por ejemplo lo que hicieron en Irak, donde se están vendiendo los niños y las niñas como animales dentro de jaulas. Eso es un estado fallido en su estado terminal. Entonces, el proyecto del terrorismo apunta a que el país se desmorone como un castillo de naipes, se venga abajo y caiga en la pobreza y en el estado de ingobernabilidad más extremo. Lo que han hecho, por ejemplo, con Haití, que me dicen que es imposible a veces transitar de un barrio a otro, de una ciudad a otra, porque ha sido tomado por bandas en todos los barrios, en todas las ciudades. Eso es la definición del infierno. Es la definición de una sociedad que no puede llegar a los acuerdos mínimos ni siquiera para transitar, para hacer comercio, para los niños ir a la escuela. Eso es el absurdo. Y ese es el proyecto que quiere el imperialismo estadounidense, particularmente hacia Venezuela, que no haya posibilidad de que nadie pueda mandar a su niño a la escuela y estar tranquilo porque puede ser que le explote una bomba, ¿verdad? Sí. Eso es inadmisible. Y entonces, sobre esto es muy importante lo que están haciendo los medios de comunicación, sobre todo Telesur, porque hay que hacer un llamado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de que con el extremismo no puede haber concesiones. Tenemos que actuar como un solo hombre y una sola mujer en contra de este tipo, que esto es la negación de la política. Esta es la afirmación del fascismo, del nazifascismo. Esta es la negación de la humanidad. Y después de tantos siglos de humanidad, retroceder a la época de las cavernas
es algo que no... Y el de la lucha de todos contra todos, eso es, en definitiva, el proyecto al callejón sin salida que nos quieren conducir. Sí, vamos a ver más datos sobre este tema porque Washington se ha aliado con la extrema derecha del país para usar recursos criminales con fines políticos y, en este caso, derrocar al gobierno bolivariano de Venezuela, han dicho las autoridades. Eso no es algo nuevo, de hecho es muy repetitivo. Es importante destacar que hace un año el intento de asalto al Palacio de Miraflores, desactivado por cuerpos de seguridad durante la escalada de violencia postelectoral, constituyó uno de los episodios icónicos de esta nueva fase de agresión. El 10 de julio pasado, 2 delincuentes fueron abatidos en las inmediaciones del centro de Caracas. Ya se les había incautado material logístico y armamento de guerra. Según las investigaciones, estos individuos formaron parte de los grupos que se movilizaron hacia Miraflores en una operación dirigida por un exmilitar estadounidense, Wilber Joseph Castañeda. El Estado venezolano ha desarticulado una cadena de operaciones terroristas que revelan la profundidad del plan desestabilizador de Occidente para cooptar un territorio que considera, y como ya analistas han comentado, su patio trasero. Dice el ministro Diosdado Cabello, Luis, que con esta operación terrorista quedan demostrados los vínculos del narcoparamilitarismo, la extrema derecha fascista y el gobierno norteamericano. Sí, obviamente hay lo que llaman en el derecho asociación para delinquir. En derecho hay 5 agravantes del delito, que son todos los delitos pueden tener 5 tipos de agravantes: premeditación, alevosía, nocturnidad, superioridad física y el último, agavillamiento. Agavillamiento es cuando se reúnen varias personas o varias instituciones para cometer un delito. En estas cuestiones aplican los 5 agravantes. Hay premeditación porque se quería hacer un daño. Hay alevosía porque se preparó con mucha anticipación, se prepararon los equipos, los explosivos, etc. Hay nocturnidad porque aun cuando haya sido hecho de día, fíjese, se hace ocultando. El hombre, fíjese, transporta los explosivos en un morral del gobierno bolivariano, un morral vestido de la bandera de Venezuela. Ahí se puede aplicar el concepto de nocturnidad porque aun cuando no se hizo en la noche, se hizo de una manera velada, que nadie podía, o era muy difícil sospechar que ahí pudiera haber una... Sí. Y por supuesto el agavillamiento, que es que una asociación de múltiples instancias, gobiernos, probablemente varios gobiernos, probablemente varias instancias de departamentos de inteligencia asociadas para crear una situación de inviabilidad de la sociedad democrática del país. Vamos a una breve pausa, Luis, si me permites, y hablar de otra arista muy importante, porque pues, todo este anuncio coincide con una nueva agresión contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano desde los Estados Unidos. Pero vamos a despedir esta primera parte del programa recordándole a la audiencia, puede participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Aquí el código QR, al final analizamos los resultados sobre la pregunta del día. Vamos a una breve pausa en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela, veíamos un reciente anuncio de las autoridades de este país y un frustrado atentado contra la paz de esta nación. Pero también hay otra lista importante. El día de hoy, países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, ha rechazado, el conjunto de países ha rechazado contundentemente el reciente anuncio de Estados Unidos contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Dice en un comunicado el ALBA-TCP que condena esta agresión, la cataloga como mitómana, cuyo propósito es alimentar una matriz errada y errática sobre Venezuela. Señalan que esta declaración además constituye una flagrante y vulgar violación al derecho internacional, representa una artimaña desgastada para desviar la atención sobre graves crímenes sistemáticos cometidos diariamente por el imperio estadounidense. Países de la alianza reafirmaron su respaldo inequívoco al presidente Nicolás Maduro y han saludado todos los esfuerzos que se vienen realizando para garantizar al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible con coherencia en los principios y defensa de la paz y la estabilidad regionales, dice el ALBA-TCP. Pero también hay una reacción
del canciller de Venezuela, Iván Gil, a propósito de este tema, que da cuenta precisamente de la reacción del gobierno venezolano sobre lo que han comentado las autoridades contra el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, el canciller Iván Gil calificó de patética la recompensa anunciada por Pamela Bondi y aseguró que se trata de un burdo show mediático. Textualmente dijo, su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política. Pero también desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel condenaba la medida estadounidense. Dice, nuevamente el gobierno de Estados Unidos se presenta como juez global para justificar sus ilegales y unilaterales medidas contra Venezuela y su legítimo presidente Nicolás Maduro. Denunciamos sus anuncios fraudulentos contrarios a los principios que rigen el derecho internacional. Irán también se manifestó al respecto. Dice el Ministerio de Exteriores de la República Islámica de Irán lo siguiente: las conductas y expresiones intervencionistas de los Estados Unidos en asuntos internos de países soberanos, entre ellos Venezuela, socavan de manera sin precedentes los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. La ofensiva acción de Estados Unidos al amenazar al presidente legítimo de un país independiente y miembro de la Organización de las Naciones Unidas y al emitir acusaciones infundadas contra él constituye una clara manifestación de la creciente adicción de los encargados de la política estadounidense a un unilateralismo agresivo y métodos coercitivos para avanzar objetivos ilegítimos en la política exterior. Ningún país responsable puede permanecer indiferente ante esta peligrosa tendencia que pone en riesgo los cimientos normativos y éticos que rigen las Naciones Unidas, dice el Ministerio de Exteriores de Irán. Y bueno, también la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum era consultada sobre el tema, sobre Estados Unidos. Ayer en Estados Unidos el Departamento de Justicia dio a conocer que incrementaba esta pues recompensa para dar con Nicolás Maduro, el presidente. Sin embargo, bueno, menciona que tiene por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Saber si ustedes tienen, pues, si han investigado realmente si estos Es la primera vez presuntos… que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada. Y su opinión, bueno, que estén vinculando a México, bueno, cárteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. Luis Delgado Arri, analista geopolítico con nosotros, hablando precisamente de esto. No hay pruebas y obviamente hay una cortina de humo, dice el gobierno de Venezuela ante esta nueva agresión, una campaña de guerra, Luis, que desvía la atención de muchos problemas internos de los Estados Unidos. Fíjate que esto es un tema realmente que como todo, requiere investigación. La guerra cognitiva es una guerra intensiva en información, en comunicación, pero también en investigación. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Fíjate, aquí yo creo que aquí están en una operación donde se está haciendo construyendo una narrativa geopolítica hollywoodiense. Es decir, cuando ponen la fotografía de un presidente y le ponen abajo reward, se busca. ¿A qué nos remite a nuestra memoria gráfica o cinematográfica? Nos remite a esas películas de western, de las películas de vaquero, ¿verdad? Donde sí, nosotros veíamos que había un… Entonces, cuando se asocia un presidente a esa metáfora, ¿verdad? Se está construyendo una equiparación, una vinculación indeleble, donde uno asocia eso que es un delincuente de alta peligrosidad con un tribunal que ya ha hecho una sentencia en firme en contra de eso, y probablemente lo que generalmente se asocia es que lo que va a tener es pena de horca o pena de fusilamiento. Es decir, es una operación de linchamiento de la vanguardia de un país. Es una operación no solamente contra el presidente, contra otros miembros del alto mando militar y del alto gobierno. Es decir, es una operación contra la vanguardia. ¿Y qué es lo que se está buscando hacer? Las mentalidades. Hoy día hay investigaciones del cerebro y de la mente, donde se ha identificado que todo ser humano tiene una dimensión en su mentalidad de progresista y otra de conservadora. Se está intentando apelar a la dimensión conservadora de las mentes de los seres humanos, y particularmente de los seres humanos con más carga conservadora, para
venderles el cuento de que la razón de la crisis en Venezuela no tiene que ver con estas sanciones que nos han quitado 90% del ingreso en la última década, sino que tiene que ver con corrupción, con mala gestión e incluso aquí con tener al frente de la primera magistratura una persona sindicada de un delito horrible que es contra la humanidad, porque es en definitiva el delito de las drogas va precisamente contra los niños y los jóvenes. Entonces, ese es el delito que tiene la carga moral más perniciosa. Y con eso se lo está asociando. Todo eso es una operación muy bien pensada. Porque la guerra cognitiva busca crear un delirio colectivo. Un delirio donde lo absurdo pase a ser lo normal. Donde la mentira, mientras más grande, decía Goebbels, es más fácil que la crean las masas. Entonces, está apelando a la dimensión de masa del pueblo de Venezuela, que en medio de su desespero por la situación económica, por las precariedades que ha tenido que pasar, ¿verdad? Entonces, termine asociando que toda esa situación de dificultades está vinculada con una ilegalidad en la primera magistratura del presidente de la República y del alto mando. Entonces, esa operación yo creo que no hay que subestimarla, creo que hay que analizarla y hay que explicársela porque tiene capacidad de convencer sobre todo a personas que tienen un marco cognitivo más conservador, más de derecha, más, digamos, proclive a pensar que las cosas se deben arreglar volviendo a los esquemas anteriores del pasado. Vamos a seguir analizando porque pareciera que la Casa Blanca desde la presente administración ha tenido una conducta errática con un lenguaje de guerra fría no solo contra Venezuela, sino contra América Latina y el Caribe, pero a pesar de los recientes acercamientos, Estados Unidos con esta nueva agresión pareciera cumplir también con el sector de extrema derecha derrotado y su agenda en Venezuela, ¿no? Hay una ambivalencia en torno a esto, dicen algunos analistas. ¿Es así? ¿Lo ves de esa manera? Todo imperio tiene dos caras, es bifronte. Tiene una cara donde negocia, donde aparece como que puede ir a una negociación en el plano diplomático, ¿verdad? Una cara amable, pero también tiene la otra cara, pues la otra cara que es la cara genocida, que conocemos que ha hecho en varias, si Estados Unidos tiene de 260 años, 230 años de guerra a diversos países del mundo. Entonces, es una historia, o sea, no hay país en la historia de la humanidad que haya tenido un récord tan violento y tan genocida como los Estados Unidos. Y ellos, de alguna manera, lo que están reconociendo es que ellos ya perdieron la batalla financiera, perdieron la batalla económica, industrial, comercial, la están perdiendo también. Entonces, ¿qué es lo que les queda? También la batalla en el orden científico-militar con Rusia. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Les queda una diplomacia de cañones, que en este caso es una diplomacia de misiles, donde también están los misiles cognitivos, los misiles que van contra las mentes y los corazones de los pueblos y los hacen o intentan hacerlos ver como que la única mejor opción es vamos a acabar esta guerra, vamos a conciliar otra vez con nuestros amos de siempre y de esa manera vamos a volver a una cierta prosperidad. Esa es la operación maquiavélica que están urdiendo. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes, compañero. Te quiero antes de finalizar invitar a ver lo que han comentado nuestros usuarios. Revisamos los resultados de la encuesta. Más temprano preguntábamos cuál es el motivo detrás de la propaganda de guerra impulsada por Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero también contra el pueblo venezolano. Y un 53% de los usuarios nos dicen a esta hora que es una distracción a los problemas internos de los Estados Unidos. Un 27% opina que es una grotesca campaña contra Venezuela, 15% un show mediático de un extremismo derrotado y solo un 6% dice que son métodos coercitivos contra la Carta de las Naciones Unidas. Gracias, Luis, por tu tiempo con nosotros. Gracias, Luis Delgado Arri, analista geopolítico, y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos y recordarles antes de finalizar www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, pero también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.